Dicen buenas noches. Ivania, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenida al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en el aula. Buenas noches, Buenas, Licen. buenas noches, licenciado. Buenas noches, Licenciado. compañeros. Charito, ¿cómo está? Buenas noches. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Doña Marita, bienvenida. Listo, señores, buenas noches, bienvenidos. Un gusto poderles saludar en el desarrollo de esta última clase de la semana. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a arrancar con lo que nos corresponde al área de ciencias naturales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Habíamos visto ya la clase anterior un poco del tema en relación a la reproducción sexual, salud sexual y otras actividades más que vamos también a tratar durante el desarrollo de la presente clase. Bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes. Iniciamos con el contenido de las actividades que se ha preparado o que ustedes ya tienen activadas en plataforma para el desarrollo de esta presente actividad. Estamos en pantalla, ustedes tienen el formato para recursos de aprendizaje tarea. En nombre de la asignatura Ciencias Naturales, estamos en unidad número 6, ciclo celular y reproducción, con el tema número 2, la nutrición prenatal y la lactancia y la salud sexual. Esos son los temas que nosotros vamos a ver. Ustedes tienen aquí el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea, tienen las instrucciones en relación al desarrollo de esta tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 6, tema 2, puede ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Para ello, ustedes disponen de aquí de 4 preguntas básicas que ustedes van a desarrollar y que nosotros vamos a ir viendo en relación al desarrollo de la presente clase. Dice, desarrolle las siguientes preguntas, responda a las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué es la educación sexual? La siguiente dice, ¿qué es sexualidad? La siguiente, ¿qué es el sexo? Y la última, ¿qué es una relación sexual? Esos son los temas que prácticamente, ¿qué es lo que ustedes tienen que buscar? Es la conceptualización para diferenciar qué es la una y qué es la otra. Porque muchas de las veces nosotros en temas, en este tipo de temas, nosotros por lo general distorsionamos o buscamos, es como confundimos las conceptualizaciones referentes a estos temas. Entonces, pero con el desarrollo de esta actividad y con la explicación que ustedes van a tener el día de hoy, van ustedes a saber qué es cada una de estas cosas. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Deben rotular la hoja de acuerdo como se les ha solicitado. Ustedes aquí tienen toda la información pertinente para que ustedes puedan desarrollar esta actividad.
Deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 6 con los temas la nutrición prenatal y la lactancia, la salud sexual de la semana número 2 del 7 de del 7 de febrero del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 7 de febrero, la fecha límite de entregas es el 28 de febrero y la fecha de publicación será el 5 de marzo del 2023. Sigan subiendo, ya saben, pues ustedes pueden subir en PDF o en Word, como ustedes se acostumbren, una vez que hayan terminado el desarrollo de sus actividades, una vez que hayan terminado el desarrollo de todas las tareas que ustedes tienen programadas. Iniciamos con el contenido de del temario, del material de apoyo. Vamos a iniciar con el contenido de las actividades. Tienen ustedes aquí. Vamos a iniciar con estamos todavía hablando un poquito del ciclo celular y la reproducción, que es un tema fundamental dentro de este proceso también de la estructuración de las especies, del fortalecimiento de las especies. Entonces vamos a hablar un poquito, hacer un pequeño recuento de un tema que nosotros ya habíamos visto en la clase anterior, un poquito sobre la nutrición prenatal y la lactancia. ¿Qué es la nutrición prenatal? La nutrición prenatal, el estado nutricional de la mujer, prácticamente es el estado nutricional de la mujer cuando se queda embarazada y durante el embarazo puede tener una influencia importante en los resultados sanitarios del feto, la lactancia y la madre. En cuanto a las deficiencias de micronutrientes como el calcio, el hierro, la vitamina A o el yodo pueden producir malos resultados sanitarios para la madre y ocasionar complicaciones durante el proceso del embarazo. Es importante que las mujercitas que se encuentran en estado de gestación, obviamente tienen que estar en un control periódico en relación al avance de su embarazo, a ver cómo siguen avanzando, qué nutrientes, qué vitaminas, qué determinados minerales necesitan para que obviamente precautelar tanto la vida de la madre como también la vida del feto. Un aumento insuficiente del peso de la madre durante el embarazo debido a una dieta inadecuada aumenta el riesgo del parto prematuro, bajo peso al nacer y defectos congénitos. Eso quiere decir que puede presentar alteraciones genéticas en relación a estas actividades. La educación y el asesoramiento sobre nutrición tienen por objeto mejorar las prácticas alimentarias antes del embarazo y durante este, a fin de mejorar la alimentación materna y reducir el riesgo de resultados sanitarios negativos para la madre y también para sus hijos. En cuanto a la lactancia, los cambios físicos que se van dando, vamos a ver los siguientes. En relación a la lactancia, las mamas tienen la función de producir y segregar leche para alimentar al recién nacido después del parto. Están constituidas por una estructura glandular denominada acinos mamarios y por los conductos galactóforos muy ramificados donde se vierten las secreciones de los acinos. Estos desembocan todos directamente en el pezón. En la siguiente gráfica nosotros podemos observar cómo está constituido. Tenemos el músculo pectoral, el músculo del pecho, tenemos los tejidos adiposos, tenemos los acinos, quienes han visto ya son los responsables de la producción de la galactosa, tienen el pezón, tienen la aureola del pezón y los conductos galactóforos, que son quienes obviamente depositan directamente al pezón la sustancia o la leche para que pueda ser alimentada el recién nacido. En la última fase del embarazo, las mamas se preparan para segregar leche. Al nacer el niño, los acinos ya tienen preparada una primera secreción que se denomina calostro. Este es el primer alimento que toma el recién nacido. Contiene una gran cantidad de proteínas y anticuerpos que le servirán de defensa contra las enfermedades que puedan existir. Posteriormente, la composición de la leche materna varía, ya que contiene más grasa y glúcidos. En ocasiones, cuando la lactancia materna no es suficiente para la nutrición del bebé, se la complementa con leche maternizada. Ya habíamos hablado sobre este proceso de la leche maternizada,
Obviamente es recomendable solamente en determinados casos cuando las situaciones patógenas, cuando las estructuras físicas de la madre no pueden suplir el proceso de alimentación, pero por lo general esto no está al 100% recomendable y no hay ningún otro alimento o suplemento que pueda reemplazar a la leche de la madre, pues que ella contiene todos los nutrientes, las vitaminas, las proteínas que necesita el recién nacido para nacer, desarrollarse de una forma adecuada. La lactancia también genera un vínculo de afectividad entre la madre y su hijo, habíamos ya hablado en la clase anterior, lo cual es fundamental para el desarrollo psicológico del recién nacido. Mecanismos y regulación hormonal de la lactancia. Este mecanismo se basa en la succión que efectúa el recién nacido en el pezón materno. El reflejo de succión es un comportamiento innato de todos los mamíferos. Cuando haya succión, esto obviamente va va a salir hacia afuera, va a expulsar lo que es en este caso la leche materna. El estímulo de la succión inicia la actividad del hipotálamo. Este segrega la hormona oxitocina que provoca la contracción en pequeñas fibras musculares que rodean al tejido glandular de las mamas y producen la salida de la leche. La hipófisis produce la hormona prolactina, responsable de la formación de la leche en los acinos mamarios. Esa es la estructura básica que nosotros habíamos visto en relación a todo el proceso de la alimentación y especialmente en el proceso de la lactancia. Otro tema bastante fundamental que a nosotros nos compete analizar un poco, estudiar y conocer sobre todo muy de cerca, es en relación a la educación y a la salud sexual. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, OMS, define a la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales. Una cosa es sexualidad y otra cosa relaciones sexuales. Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, la población joven, entre los 10 a 20 años de edad, es un grupo de edad importante que comprende el 30% de la población en América Latina y el Caribe. La sexualidad precoz, los matrimonios tardíos y el mayor énfasis que se le ha dado a la educación han contribuido a la aceptación de la adolescencia como una fase distinta a la vida. Se considera un sector de población relativamente saludable y por ello a menudo se pasan por alto sus necesidades de salud. No obstante, dado que la población joven se ve particularmente afectada por la pandemia de las infecciones por los virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH, la salud sexual y reproductiva de los adolescentes merece especial atención. Hay diferentes virus que pueden atacar a través de relaciones sexuales. Para mejorar la salud sexual y reproductiva de los adolescentes es necesario abordar aspectos tales como la maternidad temprana, las infecciones de transmisión sexual, en sus siglas ITS, el comportamiento relacionado con la búsqueda de atención en salud, la violencia y los comportamientos de riesgo. Las relaciones sexuales humanas no tienen como único fin la reproducción, y más bien son una forma de comunicación entre dos personas que expresan sus sentimientos, tengan o no la intención de concebir un nuevo ser. La relación sexual no se limita únicamente al coito, sino que entran en juego muchos estímulos, dentro de ellos los visuales, los olfativos y sobre todo los táctiles, que producen respuestas agradables. En la sexualidad humana, el cariño y la ternura permite disfrutar de las relaciones sexuales de una forma más completa. Requiere un enfoque respetuoso, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y sobre todo violencia. Todo tiene que ser en mutuo consentimiento. Según el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, durante los años 2017 al 2021, el enfoque de sexualidad integral plantea la necesidad de pensar la sexualidad no desde una perspectiva meramente reproductiva, sino reconocer como parte del desarrollo integral del ser humano durante las diferentes etapas de su vida,
en la que es fundamental la autonomía para decidir sobre la vida sexual sin violencia ni discriminación. Conocer sobre el uso de los métodos anticonceptivos como el condón no solo cumplen una función anticonceptiva, sino que además previene infecciones de transmisión sexual. Como subraya la OPS, muchas de las formas culturales y sociales restringen el acceso de los adolescentes a la información y conocimientos básicos y prescriben el rol desigual y más pasivo en toda en la forma de decisión en relación con su sexualidad. Esto disminuye su autonomía y expone a muchos de ellos a la coerción sexual y a la violencia. La salud sexual, por lo tanto, es un aspecto fundamental para la salud y el bienestar general de las personas, las parejas y las familias, así como para el desarrollo económico y social de las comunidades y los países. La salud sexual considerada afirmativamente requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y sobre todo seguras, sin coerción, discriminación ni violencia. La capacidad de los hombres y de las mujeres para lograr la salud y bienestar sexual depende en su gran mayoría de los siguientes aspectos. Primero, acceso a información integral de buena calidad sobre sexo y sexualidad. Otro de los aspectos fundamentales es el conocimiento de los riesgos que pueden correr y su vulnerabilidad ante las consecuencias adversas de la actividad sexual sin protección. Otra de las características fundamentales es la posibilidad de acceder a la atención de salud sexual. Y por último, tenemos la residencia de un entorno que afirme y promueva una salud sexual. Los problemas relacionados con la salud sexual son de amplio alcance y abarcan la orientación sexual y la identidad de género. La expresión sexual, las relaciones de placer, también incluyen las consecuencias negativas o los trastornos tales como los que vamos a mencionar a continuación. El primero, infecciones con el virus de inmunodeficiencia humana adquirida, como es el VIH, infecciones de transmisiones sexuales y del aparato reproductivo, así como sus consecuencias adversas, por ejemplo, cáncer e infertilidad. Otras consecuencias es embarazos no deseados y abortos. También puede ser causantes también de disfunción sexual, violencia sexual y, por último, la práctica nociva, entre ellas la mutilación genital femenina. Son casos que se dan en determinados países, en determinadas culturas, que también se dan este tipo de aberraciones. Los derechos humanos ofrecen un marco jurídico internacional en que se pueden considerar las necesidades y aspiraciones sexuales y reproductivas de todas las personas en general. En los últimos años se han utilizado cada vez más los instrumentos internacionales de derechos humanos para respaldar y promover reivindicaciones jurídicas de personas y comunidades, a fin de que los gobiernos nacionales garanticen el respeto, la protección y el goce de sus derechos a la salud sexual y reproductiva. Las definiciones de trabajo y el marco de programación presentados aquí se basan en derechos humanos internacionales reconocidos y ofrecen un enfoque para la formulación de programas sobre salud sexual basados en los derechos. Los principales elementos conceptuales de la salud sexual se enumeran a continuación. Vamos a ver cuáles son los derechos sexuales que enmarcan los derechos humanos a nivel global. Principalmente elementos conceptuales de la salud sexual, desde una perspectiva holística y positiva. La salud sexual consiste en el bienestar y no meramente en la ausencia de enfermedades. La salud sexual implica el respeto, la seguridad y la libertad frente a la discriminación y la violencia que pudiese existir. La salud sexual depende de goce de determinados derechos humanos. No simplemente es el hecho de ejecutar, sino que también existe determinados derechos que tienen que entrar en goce, en aplicación durante todo este proceso. La salud sexual es pertinente a todo el ciclo vital de la persona. Eso quiere decir que sean jóvenes o mayores y no solo en los años de edad fecunda.
todo desde su nacimiento hasta su muerte, están embebidos, están protegidos por los derechos establecidos dentro de la salud sexual. La salud sexual se manifiesta por medio de diferentes sexualidades y formas de expresión sexual. La salud sexual está influenciada de manera crítica por normas, funciones, expectativas y dinámicas de poder relacionarse con el género. Eso quiere decir de poder relacionarnos con el género opuesto. La salud sexual se ha de entender en los contextos sociales, económicos, políticos específicos dentro de cada uno de los estados. Eso quiere decir que a través de la incorporación de todos estos procesos, de todas estas leyes, obviamente no puede haber ningún proceso de discriminación en relación a estas actividades. Es importante que cada uno de nosotros, tanto hombres y mujeres, estén completamente entendidos, que tengan con esta conceptualización del empoderamiento, de saber qué se permite y qué no se permite hacer dentro de estas actividades. Y saber que incluso en estos eventos, en estas actividades reproductivas, en estas actividades sexuales, obviamente está el Estado desarrollando determinadas normativas que permitan regular, que permitan establecer esa confianza, esa estabilidad dentro de estos procesos de reproducción. En este sentido, vamos a ver un poco más en cuanto a la determinación de cada uno de estos, la conceptualización de cada uno de estos temas. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos en relación a la salud sexual, al sexo, la sexualidad y los derechos sexuales, que ya habíamos visto un poquito más. Entonces, aquí vamos a ver un poquito más en relación a la salud sexual. La salud sexual es un estado de bienestar físico, como habíamos ya mencionado, mental y social en relación con la sexualidad y no solamente la ausencia de enfermedades, disfunción o malestar. La salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Para que todas las personas alcancen y mantengan una buena salud sexual, se debe respetar y proteger y satisfacer sus derechos sexuales, los cuales deben estar constituidos y establecidos no solamente a través de la norma constitucional, sino también de leyes vigentes, las cuales van regulando periódicamente todos estos procesos que se vienen desarrollando. Aquí tenemos la conceptualización de educación sexual. ¿Pero qué es el sexo? Vamos un poco más adentro. El sexo son las características biológicas que definen a los seres humanos como hombre y mujer. Cuando hablamos de tener sexo, entonces nosotros ya sabemos que estamos errando. Muchas personas dicen que ellos han tenido sexo y por lo tanto esa determinación está errónea. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la conceptualización? ¿Cuál ha sido el significado de sexo? Sexo ha sido la característica biológica que define a los seres humanos tanto como hombres o como mujeres. Estos conjuntos de características biológicas tienden a diferenciarse o a diferenciar a los seres humanos como hombres y mujeres, pero no son mutuamente excluyentes, ya que hay individuos que poseen ambos sexos, obviamente, pero son situaciones uno en mil, por decirles. En el uso general de muchos idiomas, el término sexo se utiliza a menudo en el sentido de actividad sexual, aunque para usos técnicos en el contexto de sexualidad y los debates sobre salud sexual se prefiere la definición anterior. Entonces aquí nosotros ya podemos observar estas características en relación al sexo. Sexo es que prácticamente nos define, nos diferencia tanto el hombre como la mujer. Mientras que la sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de la vida. Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se experimentan o expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y sobre todo espirituales.
En relación a los derechos sexuales, la satisfacción de la salud sexual está ligada a la medida en que se respeten, protejan y cumplan los derechos humanos. Los derechos sexuales abarcan ciertos derechos humanos reconocidos en los documentos internacionales y regionales pertinentes, en otros documentos de consenso y en las legislaciones nacionales. Los derechos fundamentales para la relación de la salud sexual son los siguientes. El primero, los derechos a la vida, la libertad, la autonomía y la seguridad de la persona. Otro de los derechos es el derecho a la igualdad y no a la discriminación. El derecho a no ser sometido a torturas o penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El derecho a la privacidad. Nadie puede ser en actividades íntimas, puede ser divulgado o obviamente expuesto. Los derechos al grado máximo de salud, incluida la salud sexual y el nivel máximo de seguridad social. El derecho al matrimonio y a formar una familia con el libre y completo consentimiento de ambos esposos y a la igualdad dentro del matrimonio y en el momento de disolución de este. El derecho a decidir el número de hijos que se desea tener y el intervalo de tiempo entre los nacimientos. Los derechos a la información y a la educación. Los derechos a la libertad de opinión y de expresión, y por último el derecho a la reparación efectiva en caso de violación de los derechos fundamentales. Los derechos sexuales constituyen la aplicación de los derechos humanos existentes a la sexualidad y a la salud sexual. Protegen el derecho de todas las personas a satisfacer y expresar su sexualidad y a disfrutar de la salud sexual con el debido respeto por los derechos de los demás, dentro de un marco de protección frente a posibles discriminaciones que se puedan presentar durante estos procesos. Estos son los temas fundamentales que nosotros hemos visto. Siempre fundamental aprender a reconocer, a distinguir cada una de estas temáticas, de estos términos, dentro del punto de vista del lenguaje y a poderlos utilizar de forma correcta. Esos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de estas actividades. Estamos llegando ya a la parte final de esta clase. Ustedes tienen toda la información pertinente para el desarrollo de la tarea, para el desarrollo de las actividades. De esta manera llegamos ya a la parte final. Mis queridos amigos, nos estaremos viendo hasta la siguiente clase en Ciencias Sociales. Hasta eso. Gracias. ¿Hacen bien? Gracias, Licen. Hasta luego. Gracias, Lisa.